Para un político en ejercicio y para un político que tiene aspiraciones, este es un tema difícil. Es un tema difícil porque usted enfrentar a Trump hay que tener mucho cuidado. El doctor Leonel Fernández habló de su participación como testigo, como veedor de las elecciones que se robaron en Venezuela. ¿Qué se va a dialogar con la dictadura? ¿Qué se va a dialogar con los militares? Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, no tengo palabras para agradecer que nos permitan llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. En cualquier hora del día, usted escucha los comentarios, escucha las entrevistas. Jacqueline sigue fuertemente agripada. Ella quería venir hoy, pero yo le dije, descansa, guárdate, porque la gripe requiere reposo y tranquilidad. Como todos los jueves tenemos a Yanis Santaella, que hoy nos viene con un tema, cómo iniciar el año con un buen pie. Y tenemos un plato fuerte. El doctor Eduardo Klinger Pevida es un doctor en economía, pero un experto en geopolítica, académico. Y obviamente con el tema de Venezuela hay que hablar con los expertos para tratar de entender el proceso y hacia dónde podría caminar Venezuela. Por cierto, en relación a ese tema, anoche hubo una locución del doctor Leonel Fernández. Para un político en ejercicio y para un político que tiene aspiraciones, este es un tema difícil. Es un tema difícil porque usted enfrentar a Trump y decir que lo que él hizo viola determinados criterios o acuerdos mundiales, hay que tener mucho cuidado. El doctor Leonel Fernández habló de su participación como testigo, como veedor de las elecciones que se robaron en Venezuela. Mucha gente le aconsejó que no era conveniente, porque una dictadura no iba a ser unas elecciones libres. La oposición ganó las elecciones. Y a las 10 de la noche, el Consejo Nacional Electoral, sin presentar un acta, declaró ganador a Maduro. Dice el doctor Leonel Fernández, y en parte tiene razón, que ahí comenzó el agravamiento de la situación en Venezuela. Porque una cosa es cuando la dictadura gana las elecciones, pero cuando una dictadura pierde las elecciones y se impone, ya ahí se pierde la vergüenza. El doctor Fernández apela a la Carta de la ONU, a la OEA, habla de un diálogo entre los venezolanos, pero ¿cómo se dialoga con una dictadura? Yo tengo unos amigos izquierdistas que me dicen, bueno, pero ¿por qué el pueblo no se tira a la calle? ¿Y cómo se va a tirar a la calle e inmolarse? Cuando usted en Venezuela no solamente está militarizada, sino que hay organizaciones civiles o paramilitares, si se quiere, que andan en motores y con capuchas y armados. Entonces por eso que usted ve que los que están tirados a la calle son los chavistas. El pueblo no puede tirarse. Entonces, es muy bonito, un diálogo, pero ¿qué se va a dialogar con la dictadura? ¿Qué se va a dialogar con los militares? Por eso es que quizás los Estados Unidos escogió la salida de buscar la transición con los mismos militares. En República Dominicana se intentó, cuando matan a Trujillo, se intentó una transición con Balaguer y Ramfi, pero República Dominicana tenía una base de sociedad civil, no las organizaciones de sociedad civil que existen hoy, y hubo presiones que finalmente hicieron que Ramfi partiera y que Balaguer partiera y que se estableciera un gobierno provisional. Pero nosotros somos privilegiados y siempre ha habido la fortaleza del país, de las fuerzas vivas, como le llamaba Balaguer, para buscar soluciones en los momentos más difíciles. Ayer Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo ante el Congreso y habló de la hoja de ruta que ellos tienen, una hoja de ruta que finalmente depende del régimen, depende de la vicepresidenta de los Rodríguez,
depende de Diosdado Cabello y depende de los militares, porque ahí hay tres poderes. Él habló de una primera fase de estabilización, con una especie de cuarentena donde ellos siguen incautando buques, determinados buques, ¿no? Porque no son todos, y con el fruto de la venta de ese petróleo dicen que se va a usar para ayuda a Venezuela. Hablan de una segunda etapa de reactivación económica y reconciliación, donde supuestamente las empresas petroleras norteamericanas van a invertir. Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de un petróleo de muy buena calidad, un petróleo pesado, que es el que utiliza la mayoría de las refinerías en los Estados Unidos. Y lamentablemente el régimen colocó, como se acostumbra en estos países, compañeros y gente que no saben de petróleo. Bueno, la misma vicepresidenta fue ministra de Petróleo y pusieron en PDVSA esa gente que no sabían en la petrolera venezolana, y se deterioraron los equipos, se deterioraron los pozos y cayó la producción a una tercera parte. Bueno, esa segunda fase, dice el secretario de Estado, entonces ellos van a invertir. Y una tercera fase que es ya la transición a la democracia. En el papel todo parece muy bonito, pero dependerá mucho de lo que ocurra, de la reacción en Venezuela, o de que se produzca una división, o de que haya un golpe de Estado. Por eso yo he convocado hoy a un gran conocedor de estos temas, el doctor Eduardo Klinger, para que nos dé luz sobre lo que podría ser la Venezuela después de Nicolás Maduro. Por otro lado, ayer era el Día del Poder Judicial. 7 de enero, siempre hay un acto donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia pronuncia un discurso. Estuvo el presidente de la República. Es el último discurso, porque su periodo cesa, salvo que sea renovado por un periodo más, que parece difícil. Entonces él habló de que uno de los grandes logros ha sido la reducción en más de un 40% de lo que se llama la mora judicial. Es decir, era la acumulación de casos, porque la mayoría de los casos aquí, primera instancia, apelación, después va a la Suprema, y a veces en la Suprema duraban años. Si es así, hay que felicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él dice que el 90% de los casos se resuelven en menos de un año. El director de la Defensoría Pública dice que no. En diciembre dijo un discurso en una actividad con periodistas que los casos se acumulan, y eso explica que el 90% de los presos aquí sean presos preventivos. Porque hay casos que duran años, y hay casos de presos preventivos que porque no disponen de 2.000 o 3.000 pesos no pueden pagar la fianza. Más los casos de gente en fase terminal con una grave enfermedad que mueren y que no hay manera de sacarlos de las cárceles. Ojalá se hayan producido esos avances. Obviamente en el caso de los tribunales, la extensión de los procesos ya no solamente depende de los jueces, depende de los abogados y depende del Ministerio Público, y ahí tenemos casos icónicos. Todos los casos de corrupción del gobierno pasado tienen 5 años, y solamente uno solo, el caso que involucra a Alexis Medina, es el único que ha tenido sentencia en primera instancia. Los demás casos todavía o están en el limbo o están en procesos muy lentos donde los abogados se las ingenian para lograr posposiciones y dilaciones. Por otro lado, invito a leer mi artículo del día de hoy que publica gentilmente el periódico Hoy, al lado de la página editorial, 2025, desaceleración, inflación y un tipo de cambio volátil. El 18 de diciembre, el Banco Central publicó un trabajo de 2 distinguidos economistas PhD, un trabajo muy enjundioso, de mucho nivel técnico, sumamente optimista, donde pinta un panorama de una economía resiliente, donde se habla de estabilidad
del tipo de cambio, inflación controlada, un sector externo con niveles récord. Y yo entiendo que el Banco Central tiene que ser optimista. Un Banco Central no puede ser pesimista. Ahora, el optimismo tiene que estar conectado con la realidad. ¿Cuál es la realidad? El año pasado, no se tiene el dato, pero la economía va a crecer 2.2%. El crecimiento más bajo desde el año 2009, que ocurrió la crisis financiera global. En el 2023 fue 2.4%. Por eso hay muchos economistas que dicen que no es, el 5% ya no es el potencial de nuestra economía a crecer, que es mucho más bajo. Pero la misma inflación que ha estado controlada casi llegó al 5%. Y los alimentos, eso que impacta tan duro en la clase media y en los sectores más bajos, fue de un 8%. Estabilidad del tipo de cambio, sí, porque si usted dice que entre diciembre 25 y diciembre 24 creció 3.12%, así. Pero ¿y qué pasó a lo largo del año? Usted tuvo picos en marzo, en agosto, en octubre, la primera semana de diciembre, donde el dólar subió a 64 y pico. Ya en esta misma semana, entre el 2 y el 6 de enero, el dólar aumentó 25 puntos. Y eso llevándonos de lo que dice la página del Banco Central del promedio de las operaciones en el mercado. Te hablan de que el dólar está en 63.85. El Banco Central vaya a buscar dólares a 63.85, a ver si usted lo va a encontrar. Yo ayer pagué una tarjeta de crédito internacional y en mi banco está a 64.25. En otro está a 64.15, pero en todos está más de 64. Entonces, no hay estabilidad cambiaria. Hay fluctuaciones, alzas y bajas que no son convenientes, porque es muy difícil a los agentes económicos planificar sus compras o el mantenimiento de sus inventarios con un tipo de cambio inestable. Esa es la realidad. Si eso usted lo une con la situación internacional, porque si el año pasado había incertidumbre, este año todavía aún más, comenzando el año. Pero no voy a explicar en detalle. En el periódico Hoy físico y también en el digital y en mis redes aparece el artículo. Señores, hoy es 8 de enero y no podemos olvidar que el 8 de abril, ya hace 9 meses, fue el derrumbe del techo del Jet Set, donde murieron 235 personas, cientos de heridos, 130 huérfanos, y ese caso sigue así, igualito. Igualito. Ahí no hay sanción, ahí no hay absolutamente nada. Y finalmente los cambios que hablamos en detalle ayer, muchas rotaciones, todavía faltan cambios. El gobierno necesitaba mostrar una nueva cara, en parte lo logró, porque hubo salidas. El director de la DGI, el secretario de Agricultura, el coordinador de los programas sociales, pero otros fueron rotaciones, pero rotaciones buenas, porque usted deja a Yayo Lobatón de una posición a otra, o ahí tú hizo no, son funcionarios que lo hicieron bien y que merecen continuar. En lo inmediato, Yanis Santaella, ¿cómo iniciar el año con buen pie? Le pregunto yo eso a Yanis Santaella, porque si no se inicia con buen pie, se termina con mal pie. Buenos días, Yanis. Encantado de tenerte. Buenos días, Ramón. Nuevamente felicidades. Hola a todos. Iniciando este 2026 con buen pie. Y lo primero que necesitamos es que este es un año de reiniciar para cada uno de nosotros. Tal como usted lo dice, el año 2025 fue un año retadorcísimo en muchos aspectos. Y donde quiera que estés, el paso número 1 es que puedas escoger una meta, un sueño, o sea, que empieces este año volviendo a soñar. Cuando un ser humano vuelve a soñar, vuelve a creer en sí mismo. Así que quiero que este año te preguntes, ¿qué no cerraría? O sea, es 31 de diciembre, que lo hagas con intención, es 31 de diciembre, ¿qué sería la única cosa que yo me sentiría bien de lograr? Porque cuando empezamos con enfoque, empieza todo a ocurrir. Así que volvamos a soñar.
¿Qué quiero? Una carrera nueva, un proyecto nuevo y vuélvelo a atrapar. ¿Y cuál es la única condición que te voy a pedir? Sin críticas, sin juicios, sin facturas, porque muchas veces iniciamos y terminamos el año facturándonos, creándonos tantas situaciones difíciles. Así que escojamos un gran sueño que te dejo la pregunta, que hasta puede ser ese sueño que has declarado imposible, hacerlo posible para ti. Segundo, soltar. Un año de buen pie empieza soltando muchas veces relaciones que no funcionan, soltando pensamientos que no funcionan, soltando situaciones de tu vida que has estado ahí. El soltar incluye dejar ir, el soltar el control. ¿Qué sería para ti? Y lo primero que te llegue, soltar. Tercero, ordenar. ¿Qué es ordenar? Orden en tu vida de relaciones, orden en tu vida de finanzas, orden en el éxito, orden. ¿Qué necesitas? Orden hasta en tu vehículo. Muchas personas, yo hago limpieza de closet, hago muchas limpiezas porque como está la parte física, como está tu oficina, como está lo que te rodea, estás tú. Número 4, que para mí es una de las partes fundamentales, es qué te vas a dar a ti primero. Cuando un ser humano se pone primero, y muchas generaciones entendimos que ponernos primero tiene que ver con ser egoístas, y es un egoísmo sano. ¿En qué te pondrías de primero? Y por último, número 5, un plan corto. ¿Qué es un plan corto? Si tienes una sola meta, yo soy del tipo de persona, hay personas que le funcionan el Vision Board, otras no. Yo soy de las personas que digo que para esa meta tienen que suceder 3 cosas este año y cómo no las voy a desbaratar. La semana que viene te voy a hablar mucho del sabotaje, de cómo nosotros mismos nos ponemos metas y las quitamos. ¿Eres tú hoy el del timón de tu barco? ¿Eres tú hoy el que maneja tu negocio, que maneja tu vida? ¿Cuáles son esas decisiones fundamentales que necesitas empezar a tener, a tomar y a pasar por mucha incomodidad porque queremos complacer a los demás? Así que lo más importante del día de hoy es cómo voy a empezar con buen pie, con grandes sueños. ¿Cómo voy a empezar con buen pie? Tomando decisiones y siendo que eso sea coherente para mí. Si quieres practicarlo, si quieres estar en nuestro grupo privado, hoy tenemos una sesión a las 8:30 de la noche. Es totalmente privada, es gratis, es para guiarte hacia esos pasos de tu proyecto de vida, y también viene nuestra certificación internacional Coach de Inteligencia Emocional avalada por Florida Global University. Este es el año de prepararte, este es el año de crear algo nuevo y tienes hoy, así como cada día, una nueva oportunidad. Bendiciones y seguimos aquí en nuestro contenido de Telematutino 11. Si tuvieras un gran sueño que no has hecho, ¿cuál sería? Tú puedes. Nos vemos la semana próxima.